plenaria para el desafuero del funcionario. Aseguran que también cometió otros delitos. Incluso se le achaca también que los abogados cometieron delito por no haber dicho nada hasta el final de esta sesión plenaria. En realidad, los diputados manifestaron en relación a ese tema que el funcionario, es decir, que el ex viceministro había cometido el delito de usurpación de funciones. Algunas personas y abogados, diputados abogados, le denominaron suplantación. Otros dijeron, algunos sí lo mencionó correctamente, que es prolongación en las funciones. Entonces decían, el ex viceministro cometió el delito de prolongación en las funciones, decía él. Y los abogados cometieron el delito de encubrimiento porque no vinieron a decírselo a la Asamblea Legislativa y a toda la población salvadoreña, lo cual, ojo, yo sí hago el llamado sobre el cuestionamiento ético de esa situación. Sin embargo, de eso a trascender a la esfera penal no es posible, porque ese delito que enuncian los diputados no existe. Es decir, son hechos que la Constitución de la República, en el artículo 237, específicamente cuando trata el tema del antejuicio, establece que una vez se le ha removido el fuero a un funcionario, este funcionario queda automáticamente suspendido en el ejercicio de sus funciones. Punto y seguido, dice la disposición constitucional. El funcionario que se quedara ejerciendo las funciones habiendo sido desaforado cometerá el delito o será culpable. En realidad, la Constitución ya hasta establece la culpabilidad del delito de prolongación en las funciones. Esto significa que hay un mandato en la Constitución que los hechos allí descritos, es decir, un funcionario desaforado que se quede ejerciendo el cargo, va a cometer ese delito. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a la Asamblea? La Asamblea Legislativa, su función constitucional por esencia es legislar. Entonces, ¿quién hace las leyes? La Asamblea Legislativa. ¿El Código Penal es una ley? Sí, es una ley. Entonces, ¿a quién le corresponde darle cumplimiento a lo que establece el artículo 237 de la Constitución? Es precisamente a la Asamblea de la República. Entonces, a mí me parece muy grave que los diputados estuvieran enunciando que cometieron el delito de prolongación en las funciones cuando esa es obligación de ellos, regular esas acciones como delito. Es decir, crear una norma penal que describa esa acción de que una vez desaforado el funcionario se quede ejerciendo funciones y que por eso comete el delito de prolongación en las funciones. Y es para el de ya desaforado, porque automáticamente queda suspendido del cargo, es decir, ya no puede ejercer funciones porque automáticamente queda suspendido y por eso no puede continuar. Si continúa, comete el delito, pero el delito solo existe en la Constitución, es decir, mientras no existe en el Código Penal no puede aplicársele ni procesársele a nadie por principio de legalidad. No puede procesársele absolutamente a ninguna persona por un hecho que la ley penal en El Salvador no describe como un delito, como una acción típica, antijurídica, culpable y sancionable, que es como nosotros conocemos la definición jurídica de delito. Entonces, mientras eso no está en el Código Penal, absolutamente a nadie se le puede perseguir por ese delito. Entonces, si no existe el delito, no puede existir tampoco el encubrimiento por ese delito. Ahora, el fraude procesal es como... se sintieron en algún momento con funciones de Fiscalía General de la República y empezaron a tipificar delitos y dijeron, a ver, uno de estos o todos les va a pegar, pero nosotros vamos a hacerlo parecer bien grave, que es una dinámica o es una forma de actuar de la misma Fiscalía. La Fiscalía cuando tiene casos, y ni siquiera que sean casos necesariamente que son de atención, mucha atención o que generan atención social, sino que es una costumbre que llevan, decimos, lo voy a repetir porque en realidad así lo manejamos incluso dentro de la misma Fiscalía cuando yo estuve allí, esa camándula de delitos. Es decir, llevan hasta 3, 4 y 5 delitos a veces porque alguno de esos le va a pegar, cuando lo que corresponde es hacer un análisis responsable de los hechos para ver a cuál tipo penal adecuamos esos hechos. Y si es necesario, pues proponer una acusación alternativa de esos hechos. Hay que ordenar los hechos por personas o por personas imputadas. Es decir, hay que ser muy responsables en esto y como también pasa que hay muchas personas nuevas ejerciendo dentro de la Fiscalía y que ahí llegan a aprender, yo llegué a aprender ahí, entonces tienen que estar supervisados por personas con experiencia que les guíen y por supuesto algo también de experiencia o de conocimiento en la materia deben de tener.
Y lo que sucede es al final es que llevan el montón de delitos para ver cuál de todos les pega. Eso mismo hizo la Asamblea. Vamos a poner estos tres porque realmente se sintieron insultados. Yo entiendo el sentimiento de la población cuando todos celebraron, o mucha gente, muchas personas celebraron lo que les pasó, porque en realidad, en mi opinión, ellos sí están haciendo un uso defraudatorio de sus facultades constitucionales. Entonces la gente también lo observa y se molesta y celebra ese tipo de actos, pero sin embargo reproche ético profesional, en mi opinión, sí lo hay, porque es cierto que también hay una especie de retraso deliberado en la Asamblea, que si llega correspondencia de parte del Ejecutivo, hay instrucciones que ningún empleado puede recibirla, entonces ellos mismos generan la demora en la recepción de documentos. Sin embargo, siempre existe una posibilidad de que los defensores hayan dicho, miren, aquí ya no hay razón de hacer esto porque el viceministro ya no es viceministro. No lo sé, en uso de la palabra, ya teniendo el micrófono, hay que analizar en realidad todos los hechos porque nosotros nada más conocemos lo que vimos, pero no conocemos todo lo que está documentado. Yo he escuchado que hubo problemas para presentar, para hacer saber a la Asamblea de la renuncia del ex viceministro, porque por esa dinámica que se ha dado, que si llega del Ejecutivo, pues nadie puede recibir nada, entonces los tienen dando vueltas y esperando horas y horas para que les reciban un documento, cuando debería de haber una sección de correspondencia que admita toda la correspondencia dirigida al órgano legislativo, porque esa es la obligación de ellos. Entonces, ante el desconocimiento de la población, si de verdad se intentó desde temprano llevar ese documento, pues no habría ni siquiera reproche ético. Pero si por el contrario no hubo un intento desde muy temprano, sabiendo que desde el día anterior se había renunciado, en mi opinión habría reproche ético. Sin embargo, no es constitutivo de delito, o por lo menos en el Código Penal no hay ninguna disposición que se pueda adecuar a esta situación que ellos quieren hacer ver como una prolongación de funciones, porque para eso incluso tendría que haber sido desaforado el viceministro, y él habiendo sido desaforado, automáticamente aplica la suspensión y entonces él seguir ejerciendo funciones de viceministro, por ejemplo. Ese hubiera sido la comisión del delito, tal cual es el espíritu de la Constitución, no el espíritu de los diputados. Ahora, si ellos quieren darle adicional un espíritu que contemple lo que dice la Constitución, pero que además establezca algo como lo que ya pasó, porque como aquí somos reaccionarios también, hasta que nos pasan las cosas, las regulamos. Entonces, si los diputados quieren que además de lo que dice la Constitución en el 237 se regule como delito el sentarse a hacer las veces de un funcionario cuyo cargo ya no se ostenta, tienen que regularlo como delito también. No es que yo me enojé, me sentí ofendido, esto fue una falta de respeto en la Casa del Pueblo y por lo tanto remito a la Fiscalía para ver qué hace la Fiscalía. Y ojo, que aquí viene una responsabilidad muy importante para la Fiscalía, en el sentido de que estamos a las puertas de una coyuntura electoral en donde el mismo fiscal general ya lo anunció en un par de ocasiones por lo menos, que hay denuncias incrementándose en todas direcciones y en todos sentidos. Y es por lo mismo de que todos quieren hacer campaña a costillas del prójimo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este tipo de denuncias prácticamente son con fines que no son eminentemente jurídicos, ya que lo que trasciende aquí es la campaña electoral para todos. Abogada, ¿por qué sigue desempeñando las funciones como director? Es una de las preguntas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué sigue él como director de la PNC, pese a que tiene este proceso que seguramente en los próximos días va a arrojar algún tipo de resultados cuando presente el requerimiento la misma Fiscalía? El proceso de antejuicio, que es con la intención de remover el fuero, se realizó en razón del cargo que él ostentaba como viceministro, no por su cargo de director de policía. El cargo de director de policía lo continúa ejerciendo porque por ese cargo él no ha tenido más que la recomendación de la Comisión Especial del 9F hacia el presidente, pero no hay ningún antejuicio iniciado porque no tiene fuero constitucional en calidad de director, sino que lo tenía en calidad de viceministro. Entonces, como director de policía, nada más ejerce sus funciones como las ejerció hasta antes de ser viceministro. Es decir, aquí regresamos al estado de cosas en el que nos encontrábamos antes que el presidente le nombrara como viceministro. Estamos en ese escenario, es decir, que la Fiscalía podría en ese momento
meter un requerimiento o hacer un requerimiento a los jueces correspondientes de paz para procesar al viceministro por los delitos de lo que sucedió en relación al tema de Hacienda y de los citatorios. Pero no hizo eso, sino que como había un fuero del que estaba cubierto ya por el cargo de viceministro, entonces por eso es que se hizo todo esto. Ahora ya vuelve a tener nada más el cargo de director, y como cargo de director, como ya no hay fuero, pues entonces se le puede procesar, pero él sigue normalmente en su cargo. Y aquí hay algo bien importante, Alexis, porque si el presidente no le hubiera nombrado como viceministro al director de policía, lo que hubiera sucedido es que el doctor Melara, el fiscal general, hubiera tenido dos opciones: girar la detención o no girar la detención, pero promover el proceso penal directamente. Ahora, ¿qué es lo peligroso en esta situación? Que si hubiera promovido la acción penal en contra del director de policía en las circunstancias en las que se presentó el requerimiento de antejuicio y solicitud de desafuero a la Asamblea, el caso se le cae. Se le cae porque su caso lo fundamentó en una ley que tiene derogada en El Salvador más de 20 años. Eso es muy grave, eso es ignorancia inexcusable en un funcionario público y es peligrosísimo, porque entonces más bien se le hizo un favor con esto del fuero, porque entonces se dieron cuenta de que llevaban un error gravísimo de fondo en su petición y en su fundamentación del caso. El planteamiento del caso que iban a hacer ante el juez de paz hubiera sido un bochorno completo ir a presentarlo ante los jueces con leyes derogadas como fundamento. Ahora tienen la oportunidad de arreglar la tarea, corregir la plana, hacer un requerimiento con leyes vigentes en el país y presentarlo ante el juez de paz correspondiente, con detención o sin detención. Ahí podemos valorar si va a ser selectivo, como hemos visto que lo ha sido hasta ahora el fiscal general, en cuanto a las detenciones administrativas, y eso es lo que nos queda esperar, si lo va a presentar con detención o sin detención, y si se va a ver nuevamente la selectividad en los casos. Y ojo que yo al fiscal general le he reconocido dos cosas en su ejercicio de funciones. Una es que rompió esa dinámica que traía la gestión anterior del fiscal general anterior de hacer torturas hacia testigos y hacia procesados con el objeto de lograr fundamentar sus casos. Ese mecanismo, ese método de trabajo se acabó con la salida del fiscal general anterior y gracias a Dios el nuevo fiscal no ha seguido esa dinámica. Y dos, es que ha tenido el valor de sentar en el banquillo de los acusados a personas muy poderosas, tanto del gobierno como de la oposición o de donde sea. El problema es que en todos los casos lo ha hecho de una forma muy deficiente, y lo digo con mucho respeto, pero la muestra final de esto que puedo afirmar, tengo más ejemplos, pero la muestra final es haber promovido un antejuicio con fundamento en una ley derogada de más de 20 años. Para cerrar estos dos temas que hemos abordado en esta primera parte, primero me llama mucho la atención lo que dice. ¿Es posible entonces que, si así lo decide el fiscal general y los fiscales que lleven el caso, que un día podríamos ver también que pueda ser llevado a, podríamos decirlo así, con algún tipo de aprehensión al director de la PNC y que llegue así a los tribunales? Que llegue detenido a los tribunales es una posibilidad, porque la ley le otorga la facultad al fiscal general. Sin embargo, si queremos ser un poco coherentes con el comportamiento que ha habido, tendría que dar una explicación por qué en el caso, por ejemplo, en algunos casos sí ha valorado lo que la ley procesal nos establece en cuanto a los arraigos laboral, domiciliar y familiar, y que también el imputado, por estar en libertad, no va a interferir con órganos de prueba o con medios de prueba que no los va a llegar a alterar. Esa fundamentación que nos dan las cámaras a veces, que dicen, es que puede haber prueba, cuando son casos muy complejos, dice que puede haber prueba afuera que la fiscalía todavía no conozca, pero que el imputado procesado o procesado sí las conoce y entonces las va a ir a alterar. Entonces, esa valoración, cuando hay personas que reúnen todos estos requisitos del arraigo y que además no se concibe con certeza el hecho de que vaya a interferir en la investigación o que no se vaya a presentar al proceso, etcétera, entonces lo que procede es aplicar medidas sustitutivas a la detención. Recordemos que la libertad de las personas después de la vida es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes que tenemos como personas, porque ¿de qué nos sirve estar vivos pero estar presos?
es decir, estar encerrados, si no tenemos nuestra libertad ambulatoria, entonces al ser un bien jurídico tan protegido y tan importante para todos, tenemos que ser responsables a la hora que vamos a hacer uso de esa potestad que la ley nos otorga para restringirla. Y por eso dice, la va a poder restringir la Fiscalía de forma administrativa y después ante el juez que lo ratifique o no lo ratifique, pero haciendo la valoración que si esta persona cumple los requisitos que expliqué anteriormente. Y hay muchas personas que sí lo reúnen, pero que la Fiscalía gira detenciones administrativas. Y en ese sentido tenemos nosotros en este año casos en los que no se giraron las detenciones y casos menos graves, es decir, y casos más graves que esos, en los que sí se giraron las detenciones y las personas pasaron presas todo el proceso. Y así tenemos un montón de personas. Abogada, antes de irnos a la pausa, hay dos preguntas muy importantes para cerrar este tema. ¿Qué pasa si al presentar el requerimiento en los juzgados y se emita, digamos, una orden de captura o él quedará detenido? Esa es una. ¿Qué pasa que al momento de presentar el requerimiento en los juzgados se va a emitir orden de captura o va a quedar detenido el señor director? ¿Va a ser destituido de inmediato si, digamos, emiten orden de captura y se establece de que no se le da ningún tipo de condiciones que siga el proceso en libertad? Y si se le dan medidas alternativas también a la destitución, perdón, a la detención, ¿él va a quedar destituido? ¿O cómo va a ser esta situación en el caso de estas dos situaciones con respecto a cuando ya llegue a presentar el requerimiento la Fiscalía? Hay una situación. Cuando la Fiscalía presenta el requerimiento, en tanto se decante por decretar la detención administrativa o no, si decide decretarla, tiene que fundamentar, porque, es decir, tiene que hacer una ponderación. Allá cuando los diputados decidían si iban a aplicar el régimen de excepción y que tenían que hacer toda una ponderación, es que la medida del régimen de excepción era la necesaria, era la idónea, pero sobre todo que no había otra medida menos grave para ejercer el derecho a la libertad ambulatoria que logre el mismo fin, pues entonces, si no hay otras medidas, el régimen de excepción era lo que había que aplicar. Esa misma ponderación se hace cuando el fiscal decreta una detención administrativa, es decir, establecer, bueno, ¿qué es lo que yo considero que pueda correr peligro aquí en el proceso? Que se dé a la fuga, que no se presente al proceso, que no tenga arraigos, es decir, que no tenga un trabajo fijo, que no tenga familia, que no tenga casa, y que si no tiene arraigo, pues entonces yo creo que valorando lo grave del delito, porque la penalidad es más de 3 años, y entonces mejor le voy a decretar. Pero tiene que asegurarse que antes de decretar la detención administrativa no hay otras medidas menos gravosas para la libertad que aseguren ese mismo fin, es decir, que el director de policía se presente se someta al proceso, que el director de policía no se dé a la fuga, que el director de policía sí tiene arraigos, los cuales yo creo que sí los tiene, es decir, es como el caso del alcalde Mason, nadie dudaba que él tenía arraigo domiciliar, laboral y familiar, y que además difícilmente iba a interferir en el proceso, y en mi opinión esas medidas que le otorgaron estaban bien. ¿Por qué las criticamos nosotros? Porque a Juan Pueblo se le hubiera detenido si él hubiera sido el sentado en el banquillo en esa ocasión. Entonces, en estos casos lo que se ve más es si es convenientemente político o no, si es políticamente conveniente o no. Entonces, ¿qué pasa si el fiscal general se decanta por decretar la detención? Hace la petición al juez y tiene el juez una obligación de hacer el mismo ejercicio de ponderación, de valoración, de análisis, que si en realidad no hay otras medidas que sean menos gravosas que aseguren el mismo fin. Es decir, que el imputado se someta al proceso, que no interfiere con la realización de diligencias, ni tampoco vaya a alterar a testigos, y qué testigos podría alterar o qué evidencia podría alterar en un proceso donde toda la documentación está en manos de la Asamblea Legislativa y esta ya la remitió a la Fiscalía. Entonces ya no hay nada que se pueda ir a obtener de prueba porque la prueba ya fue producida. En ese sentido, no se reunirían los requisitos que se conocen como apariencia de buen derecho y peligro de fuga. Y además de eso, la persona procesada reúne todos los arraigos que en el caso del alcalde Mason se reunían. Lo que la gente ha criticado siempre es el trato desigual y la justicia selectiva. Entonces el juez tiene la obligación, cuando se presenta el requerimiento, de hacer esa valoración. Y entonces decir, bueno, aquí se le puede exigir que venga a presentarse al tribunal cada 15 días, o que venga cada semana, o que presente o que otorgue una fianza si la piden las partes,
o que no salga del país, que no cambie de domicilio. Es decir, hay medidas que pueden asegurar los fines de un proceso penal que no son necesariamente la detención. Ese chip de solo detener y quitarle la libertad a las personas de una forma automática, yo soy partidaria de generarle la idea a todas las personas, a toda la población y sobre todo a los fiscales, a los auxiliares del fiscal general, que se quiten ese chip, que la libertad de las personas está reconocida en la Constitución para que se respete, no para que se abuse de las potestades. Entonces, tanto el fiscal como el juez tienen la misma obligación de verificar el cumplimiento de esta garantía, del respeto a esta garantía, del respeto a este derecho y decretar las detenciones solo cuando realmente proceden. El juez es el que va a decidir al final del día si la detención se llevó a cabo, si se detuvo, por ejemplo, al director, en el caso en el que el fiscal decidió generar la detención administrativa, entonces el juez del caso es el que va a decidir si queda detenido o no. Y tiene que hacer, y miren, es que las personas nosotros, es decir, tenemos que pasar tantos filtros para poder tener acceso verdadero a la justicia, porque primero pasamos por la fiscalía, después pasamos por un juez de paz, después pasamos por un juez de instrucción, después por un juez de sentencia o 3 jueces de sentencia, después pasamos por los magistrados de las cámaras, después pasamos por el filtro de los magistrados de las cortes. Es decir, nosotros tenemos que pasar tantas instancias, eso es tanto sufrimiento tanto para las víctimas como para los imputados. Y al final del día lo que hace el Estado es nada más recargar en los ciudadanos procesados o víctimas toda la inoperancia del sistema. Así que lo que yo esperaría es que tanto Fiscalía como jueces que tengan que conocer de este tipo de procesos y en general que ejerzan jurisdicción, pues que respeten la garantía de la libertad de las personas, no porque es el director, no porque es el alcalde de Mason, sino que porque así lo mandata la Constitución. Vamos a ir a una pausa y al volver venimos hablando de temas muy importantes. Uno de ellos es sobre la solicitud que usted presentó la semana pasada ante la Sala de lo Constitucional sobre la elección del fiscal Raúl Melara. Y vamos a hablar también qué pasó con su aspiración no partidaria, todo el procedimiento que usted realizó, qué es lo que ha pasado con los candidatos no partidarios, porque al final solamente 2 van a tener la participación en las elecciones del 28 de febrero.